Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema medular, indispensable para todos aquellos que eh, hacemos música, que enseñamos música, sea para cantantes en grupo, orfeones, coristas, solistas y también para instrumentistas. Y hoy vamos a hablar acerca de la calidad sonora y la afinación. Hablemos de afinación, se llama nuestro tema del día de hoy. ¿Será lo mismo la calidad sonora que la afinación? No. La calidad sonora es el producto de la afinación. Pero, ¿qué es la afinación? La afinación en música es el proceso de ajustar el tono de un sonido hasta que coincida con una nota musical de referencia. Esto es muy importante para todo aprendiz de música, para todo cantante, para todo instrumentista. Afinar es un proceso en donde ajustamos, sea por ejemplo la cuerda de una guitarra o sea la emisión de la voz. Al hacer esto con tu voz se le dice estar afinado, y esa es una de las habilidades del entrenamiento del oído. La afinación ha pasado por muchas variaciones, por llamarlo así, afinación artificial o afinación a través de los tiempos. En el barroco había una afinación de 418 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que son 418 ciclos, por ejemplo, que da una cuerda durante un segundo. Son vibraciones. Cuando nosotros golpeamos la cuerda de la guitarra y entonces hay ciclos que se llaman hertz y son 418 en la nota del la después del do central. La nota que sigue, que es el la que sigue, pues en ese tiempo se afinaba a 418, que era una afinación mucho más baja y más cómoda para el oído, un poquito más ajustada a el cantante natural. Aquí tenemos, por ejemplo, la información de cuando empezaron a utilizar el 440, que son los 440 Hz, que es la afinación actual. Fue la Organización Internacional de Estandarización y fue en 1955 y se confirmó hasta 1975 como ISO 16, que es una estandarización y tiene la finalidad primero de que todos se afinen en ese nivel. Los 440 Hz se utilizan prácticamente en todo el mundo, por lo menos en teoría. ¿Por qué en teoría? Porque esa afinación pues está en los afinadores o en los teclados, por ejemplo, pero no se aprende de manera natural, y eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. En la práctica, las orquestas afinan con el la que genera el oboísta principal, en vez de hacerlo con algún dispositivo electrónico, lo cual sería más fiable. Es decir, en una orquesta, el oboe al iniciar su participación de la orquesta se levanta y emite un la. Ese tono de la lo toman como referencia los demás instrumentistas para afinarse y afinar los instrumentos, principalmente los de viento, y para verificar los instrumentos de cuerda. Así que todavía puede haber una ligera diferencia en la afinación exacta utilizada. Los instrumentos solistas, como el piano, con quien afina la orquesta cuando tienen que tocar juntos, aquí es algo muy importante. Un solista y los coros deben de afinarse con el piano o con el dispositivo electrónico. A veces tampoco están afinados con el 440 Hz. De todos modos, se cree que desde mediados del siglo XX ha existido una ligerísima tendencia a subir la afinación estándar, aunque ha sido casi imperceptible.
Y bueno, aquí tenemos algunos años, cómo es que se ha modificado la afinación de la en hercios. Aquí es mero conocimiento, cultura, para conocer cómo es que se afinaba o se ha afinado durante los años pasados, las décadas pasadas, los instrumentos. Esta variación de, de- de afinación es muy importante considerarla. La afinación en el canto y en los solistas es un trabajo arduo y muy delicado. Afinar un coro a capela es una de las actividades más complejas, pues se requiere que el director coral trabaje constantemente, por no decir siempre, con el instrumento musical piano. Efectivamente, hay teclados electrónicos que emulan el timbre de un piano. ¿Por qué piano? Porque el piano es muy nítido. Tiene la nitidez necesaria para profundizar por medio del oído y quedar grabado en el cantante. No así los instrumentistas. Los instrumentistas ajustan una cuerda, por ejemplo, de guitarra hasta que dé el tono de acuerdo a el dispositivo electrónico o al oído. Y más adelante voy a platicar acerca de la afinación por oído. El director coral debe de estar siempre trabajando con el piano para habilitar a las voces a cantar lo más cercano a la afinación convencional, que es el 440 Hz de la. Si bien siempre que se canta a capela, solamente algunos coros muy reconocidos se bajan un poquito, o alguno por ahí o dos quedan en la misma tonalidad que ya son profesionales, pero siempre se tiende a bajar precisamente por lo que les comentaba yo, que 418 ciclos o hertz es más cómodo, está más bajo y está más adecuado a la voz humana. Sin embargo, la afinación correcta en la actualidad es 440 Hz y ahorita vamos a ver también por qué. El coro es un grupo de personas que cantan armónicamente. Armónicamente quiere decir que hay una distancia entre nota y nota, entre voz y voz. ¿Sale? Con sus voces, los coros a capela, es decir, sin acompañamiento de piano, sin acompañamiento de piano no pueden lograr una buena calidad sonora si la escritura musical es acórdica y además se apoyan constantemente de un buen director coral que tenga el entrenamiento auditivo muy bien desarrollado para identificar alteraciones de los cantantes cuando no van sobre la línea escrita. Esto es algo muy importante. Al ser el lenguaje de la música un lenguaje universal, se requiere que se analice muy bien la escritura musical. Hoy con los programas de música donde se puede, inclusive de manera lúdica, empezar a colocar notas y experimentar, hay quien se aventura a escribir partituras y hacer combinaciones de voces que no les podemos llamar arreglos, que son experimentales y que finalmente no tienen las características de una buena escritura musical y que se pretenden enseñar como voces en un coro y lo único que se hace es estancar a un coro o a un solista o a un trío o a un equipo de cantantes porque es algo de lo más delicado en cuestión musical. Un cantante puede pertenecer a un coro y ser también un intérprete solista, solamente se requiere que ajuste su forma de cantar de acuerdo a la condición en que canta. Es decir, cuando se canta en coro, debe ajustar su volumen y emitir su voz de tal manera que al integrarse al sonido colectivo no se alcance a percibir su voz, sino que ésta, es decir, su voz, colabore con la calidad sonora de la sección a la que participa o en la que participa, sea bajo, tenor, contralto o soprano.
muy distinto a la interpretación individual o solista, porque ahí tienen la oportunidad de expresar su particular forma de cantar de manera libre y extensa. Y aquí es importante detenernos un poco para analizar lo que es el cantar en un grupo coral, el cantar en un cuarteto, a cantar de solista. A veces escuchamos coros a capela donde podemos identificar claramente por ahí algunas voces de algún tenor, de algún bajo, de alguna soprano, alguna mezzosoprano, un contralto, un barítono, que acapara el espacio sonoro y incluso hace vibrato, y eso hace que el coro pierda su calidad sonora como colectivo. Hay prácticas que no son recomendables ni para cantantes de coro o para solistas. En el caso de los cantantes de coro, vocalizar confiando en la afinación del director del coro o del mejor cantante del coro es un grave error. ¿Por qué? Porque la afinación precisamente es tener una distancia en los hertz, en los ciclos. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un acorde do, mi, sol, do, entre do y mi y el sol y el do que está octavado hay una distancia. Los coros constantemente están cantando acordes, distintos acordes. Por eso es importante aprender a escribir primero para después tener una herramienta para poder enseñarle a los coros. A veces escuchamos, hemos visto, su servidor ha sido testigo de coros que ensayan vocalizando siguiendo a una persona. Y según ellos van subiendo de medio tono en medio tono. Y la verdad es que es muy aventurado y es una pérdida de tiempo enseñar a un coro a vocalizar con una persona. Porque una persona no tiene la medición exacta de los hertz como lo tiene el teclado. Y de lo que se trata es de llegar a la afinación convencional lo más que se pueda. Como les decía yo hace un momento, es difícil mantener la afinación. Aún con coros de mediana calidad, es complejo, el coro se baja, pero la audiencia no lo percibe porque se baja completito, las 4 voces se bajan. Eso es algo natural en coros de mediana calidad, no en los profesionales. Los profesionales mantienen un ritmo, mantienen un compás, mantienen una afinación, una altura, de tal manera que pueden cantar a capela de manera muy sorprendente. Otra práctica que no se debe de hacer en los coros es esforzarse por acaparar el espacio sonoro para que sea mi voz la que resalte en la interpretación. Está aquí mal escrito interpretación, una disculpa. Y alzar el volumen para imponer mi afinación en el coro. Eso es algo que constantemente lo estamos viendo. Se esfuerzan para acaparar el espacio sonoro y empiezan a resaltar y se convierten en los conductores del acorde, y las demás voces, como están a capela, no tienen un piano como fundamento que los vaya acompañando. Bueno, pues se van ajustando a su voz y pierden la línea melódica que medianamente hayan aprendido. En el caso de los solistas, también hay una situación que no produce, no es fructífera para un solista, practicar sin apoyo de un instrumento musical. El piano, y ya lo decía yo, ¿por qué el piano? Porque el piano es nítido, su timbre es nítido y penetra perfectamente en el oído para establecerse en el cerebro y poder aprenderse y mandarlo como voz, como instrumento musical que es la voz, para emitirlo. No así en los instrumentos como son los de cuerda o los teclados que ya vienen afinados. Adoptar estilos de interpretación ajenos porque me gustan o pienso que son buenos. Esa es otra de las prácticas no recomendables porque, por ejemplo, hay personas que son populares y tienen cierto tipo de vicios al cantar.
abusan del portento, exageran su vibrato y todo ese tipo de situaciones. A veces el solista piensa que eso es muy bonito y lo empieza a emular, a copiar y también cantar sin verificar mi afinación. Aunque sea un solista que sea autodidacta, debe de saber y de ilustrarse un poquito para conocer en qué tono está cantando su voz. Y bueno, pues ahora que tenemos aquí esta tabla, vamos a platicar acerca de lo que es la afinación. ¿Por qué el coro tiene que trabajar hacia la afinación? ¿Por qué un cuarteto tiene que trabajar hacia la afinación? ¿Por qué un ensayo debe de ser con un teclado y debe de digitar perfectamente el director del coro o el pianista los ejercicios de vocalización, no brincando de tono a tono, no brincando en los tonos que él pueda tocar nada más, no. Tiene que ser de modo cromático, es decir, subiendo y bajando por semitonos, de tal manera que la vocalización les ayude a parafrasear correctamente, les ayude a los cantantes también a grabarse los 12 sonidos que tenemos en la octava y en la tesitura que cada voz tiene. ¿Por qué? ¿Por qué la afinación convencional? Vamos a ver nuestra tabla que tenemos aquí y vamos a ver en la columna del número 4. Vamos a ubicar la coordenada que está con la nota de la y tenemos 440 Hz o ciclos, que es la afinación de la después del do central. En el número 3 quiere decir que una octava abajo, la misma nota de la, se reproduce con 220 Hz. Observemos cómo son submúltiplos cuando va hacia abajo. Es la mitad. Y si bajamos una octava más, son 110 Hz, que es la mitad de 220. Si nosotros subimos del 440 una octava hacia arriba, se va a reproducir esa nota de la a los 880 Hz. Si yo estoy tocando o estoy cantando un la, y en mi acorde ocupo una séptima y ocupo un sol, quiere decir que si una voz está cantando 440 Hz a 400, está afinado, está emitiendo su voz a 440 ciclos, el sol va a estar, por ejemplo, a los 392. Entonces, imaginen o imaginemos a una persona que no está en los 440 Hz y que tiene 430, 431, 428. ¿Cómo va a hacer la medición el cantante que debe de cantar la séptima de la que, de acuerdo a nuestra tabla, serían 392 Hz? Pues no lo puede hacer. No lo puede hacer sencillamente porque no tiene entrenamiento. Bueno, ¿y por qué lo pueden hacer los cantantes de coros o los cantantes de cuartetos o de tríos? Porque entrenan con piano. Porque precisamente están constantemente, o por no decirlo diariamente, trabajando, practicando los sonidos de su tesitura. Los 12 sonidos, con sus octavas, su media octava arriba o media octava abajo, que es lo que alcanzamos de manera natural los cantantes, salvo excepciones de sopranos que alcanzan todavía más. Bueno, pero lo importante aquí es que se están cantando los 12 semitonos y el cerebro se los aprende y lo relaciona cuando ve una partitura. Por eso es muy importante, por no decir indispensable, que cada director de coro aprenda el lenguaje musical, pero lo practique diariamente y sepa teclear, sepa digitar un teclado y utilice realmente
el, el efecto del piano porque es nítido. Entonces, si un director de coro pretende enviar, por ejemplo, audios, ahora hemos visto que esa es una forma de enseñar, no es una forma de enseñar. Si envían un audio con una escritura musical no confiable y quieren que se la aprenda el cantante o el corista, pues sencillamente cuando reúnan no van a encontrar armonía, porque la armonía precisamente se hace respetando la distancia entre cada nota, entre cada nota que conforma al acorde. Si estamos haciendo un acorde de do, mi, sol, pasamos a un acorde de la menor, lado mi, y luego pasamos a un fa, la, do, y luego pasamos a un sol, si, re. Entonces, si estamos cantando esos 4 acordes, pues imagínense si no se hace de acuerdo a la afinación o apegado a la afinación, pues no se va a lograr la armonía. Por eso es muy importante tener en cuenta la afinación. Y no olvidemos, la calidad sonora es el producto de una buena afinación. Entonces, no podemos permanecer con afinación arbitraria, con una afinación arbitraria. ¿Por qué? Porque es el que impone el do del director o el do de la soprano o el do de quien acapara el espacio sonoro. No así en los instrumentos. Porque en los instrumentos ahora ya existen aparatos tecnológicos, aparatos que nos afinan todas las cuerdas en donde debe de ir. Entonces la tarea del guitarrista solamente es aprender a pulsar. Pulsa la guitarra, rasguea la guitarra y ahí tiene el sonido del acorde. Aún así, si una cuerda está desafinada, pues el oído nos dice que algo se escucha ahí fuera del acorde. Ahora, lo que ha producido todo este avance tecnológico es que nos ha retrasado en la práctica auditiva. Hace 30 años o 40 años, para afinar una guitarra había solamente un silbato, y antes del silbato estaba una Y, ¿no?, de metal, que por cierto está en el símbolo por ahí de una marca de teclados, y esa Y le pegaban y vibraba, exactamente a la hora de golpearla, vibraba 440 veces a 440 Hz, y ese se lo pegaban en el oído los músicos, y entonces de ahí oían el La. Pero para afinar una guitarra tuvimos que aprender, los que aprendimos así, aprendimos con el oído afinar a una distancia de cuartas y quintas y tercera, porque la nota más grave de la guitarra es el mi y la quinta cuerda es el la. Entonces, la quinta de la es mi y la quinta de re es la. Entonces, el oído de manera natural tenía que aprender esos intervalos y afinar la guitarra, y rasgueabas la guitarra y entonces escuchabas el acorde. Por eso es que desde ese tiempo los que estudiamos, los que enseñamos la música, tenemos ese entrenamiento auditivo para afinar a quintas, a cuartas, ¿no? Y entonces se desarrolló más. Hoy en día los aparatos afinan a las cuerdas. Y pensamos que así nos va a afinar a nosotros. Y es muy distinto, porque una cuerda se mantiene afinada mucho más tiempo que un ser humano. Un ser humano, un director coral, si llega alegre, da su afinación más alta. Si llega enojado, llega triste, llega cansado, su afinación la da más baja. Entonces, hay quien se atreve a afinar su coro así. Entonces, nuestra afinación es arbitraria, porque no estamos trabajando hacia la afinación
convencional, que es la que nos permite ir enseñando y habilitando a nuestros cantantes solistas y coristas. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy y les deseo mucha suerte. Nos vemos en la próxima.